bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra. Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios. Saludo especial para todos ustedes, apreciados hermanos, que han seguido de cerca esta pequeña serie de comentarios al Evangelio según San Marcos. Invitemos al Espíritu Santo para que nos ayude con este tema de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos ahora a estudiar. Recuerden que este especial del Evangelio según San Marcos es un poco más estudio, una mirada desde los expertos en la Sagrada Escritura. Yo no lo soy, tan solo soy un aficionado a leer acerca de la Biblia. Sigo de cerca también los estudios bíblicos de tan grandes autores que tenemos en la Santa Madre Iglesia. Entonces vamos a revisar hoy otro tema de San Marcos, el quinto tema: vocación de los primeros 4 apóstoles. Nos ubicamos en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Lógico, este texto tiene sus réplicas en Mateo y Lucas también, pero estamos en esta serie de San Marcos. En este trozo del Evangelio, Marcos 1, 16 al 20, encontramos unidas las narraciones que corresponden a 2 momentos diferentes de la llamada de los apóstoles. A esto hay que agregar un tercer momento que se refiere a la llamada de Leví, en 2:14, y un cuarto que se refiere a los 12 en su conjunto, 3:13. Se puede fácilmente reconocer el origen de esta narración en la predicación de Pedro, que debe haber tenido una resonancia amplia en las primeras comunidades cristianas. En este trozo podemos descubrir fácilmente la voz de un pescador que vio pasar a Jesús a orillas del lago y quedó fascinado por su persona. Lo dejó todo para seguirlo. Vamos a escuchar los versículos. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejadas las redes, lo siguieron. Avanzando un poco más, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron en pos de él. Estos son los versículos que vamos a analizar un poco. Miremos lo que nos cuentan los expertos sobre el versículo 16. Bordeando en el Evangelio de Marcos. Jesús se presenta casi continuamente en camino a lo largo del lago o el mar y sobre el monte, elementos simbólicos con referencias al Antiguo Testamento. Así, de un modo más incisivo, se presenta la sustancia del Evangelio, que se resume en el seguimiento de Jesús. Por eso, Marcos habla de esto con varias expresiones. Por ejemplo, vengan conmigo, o fueron tras de él, o el llamado sígueme. Jesús está en movimiento y en una constante invitación. Entonces, cuando nos dice la palabra bordeando el mar de Galilea, nos muestran a Jesús en un movimiento que luego es invitación a seguirlo.
El versículo 17, los haré llegar a ser pescadores de hombres. Es una metáfora, una comparación. El término pescadores de hombres aparece por primera vez en la Biblia en Jeremías 16:16. Pero aquí parece muy natural que haya sido sugerida por el trabajo cotidiano de los dos hermanos. Es decir, que Jesús lo comenta, puede ser porque los ve pescando o puede ser en una pequeña alusión a Jeremías 16:16. Lo cierto del caso es que es una bonita comparación. Ve pescadores y les dice: síganme, y llegarán a ser pescadores de hombres. El verso 18, al instante y dejadas las redes. Se acentúa fuertemente la decisión radical de la respuesta de los dos hombres. Lo siguieron. Es otra palabra. Dejadas las redes, lo siguieron. Dejar las redes, la decisión radical de ir con Dios, de responderle a Dios. Lo siguieron. En el Antiguo Testamento se seguía solamente a Dios y a su ley. Aquí se sigue a Jesús, porque ya Dios está entre los hombres. En el Evangelio, este verbo expresa una adhesión profunda a la persona de Jesús. Seguirlo es quererlo imitar, querer estar con Él, querer escucharlo. Es una especie de fidelidad a la persona de Jesús. Parece que aquí Marcos condenó el destino de una respuesta que los apóstoles le dieron a Jesús a lo largo de toda su vida. Esto refleja probablemente un esquema usado en la catequesis. Al igual que San Pablo, así también San Pedro puede haber olvidado el crecimiento gradual de su entusiasmo por Jesús, mientras que quedó impreso en su mente el momento de un encuentro decisivo con Él. Esto es sumamente importante, sobre todo para los que de ustedes sean catequistas, porque miren lo que nos dice allí. Hay un seguimiento, sí, pero dice: aquí Marcos condenó el destino de una respuesta que los apóstoles dieron a Jesús toda su vida, cuando dice, lo siguieron. La palabra condenar tal vez es una traducción que podríamos cambiar para entenderla mejor. Más bien selló. O sea, cuando Marcos dice lo siguieron, no solamente indica que se fueron caminando detrás de él, un seguir como verbo simple, sino que para Marcos lo siguieron marca el sello de la vida futura de estos apóstoles. Ahora estarán siempre en pos de Cristo, tratando de imitarlo, por lo que seguir al Señor implica configurarse con Él. Ahora miremos un poco el significado teológico del texto. Es la fe como seguimiento. Estos versículos muestran concretamente qué significa la llamada de Jesús. Es una actitud nueva frente a algo nuevo. Las dos escenas de vocación están estructuradas de la misma manera. Son escenas ideales, miniaturas que recalcan la llamada tipo que brota del encuentro con Jesús. Notamos el dinamismo de esta llamada. El Jesús que llama está siempre en movimiento. Entonces, lo que vemos es a Jesús en un movimiento, se mueve, pero invita a seguirlo, no para quedarse quietos, sino para seguirse moviendo, por lo cual el discipulado es un tránsito. Siempre el discipulado será un movimiento, un cambio o transformación constante en la vida de aquellos que han decidido seguir a Jesús. No existe un discipulado estático. El discipulado estático es más bien una contemplación de una fotografía de Jesús, pero sin ningún efecto en el corazón. Al contrario, el discipulado no contempla algo estático, contempla un movimiento, una llamada a un cambio interior. Por eso, esta llamada de Jesús reclama una respuesta de los apóstoles. Ese vengan conmigo, luego reclama la respuesta. Ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Por eso Marcos es conocido como el Evangelio de los catecúmenos o discípulos. El Evangelio que nos instruye en el seguimiento de Jesús, que nos ayuda a ser discípulos. Y aquí está la clave teológica, un poco pastoral también. Quienes seguimos a Jesús debemos estar dispuestos a seguirlo de verdad, a un movimiento, no solo a ver la foto de Jesús cuando pasa por nuestro lado, una fotografía, una imagen estática.
No, a eso no nos ha invitado Jesús. No te ha invitado Jesús a contemplarlo. Te ha invitado a seguirlo, a moverte, a llevar ese dinamismo de tu corazón hasta alcanzar finalmente la configuración con el Señor. El discipulado siempre es un camino. Dice, ellos dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo, ese verbo dejar implica una renuncia. No hay discipulado sin renuncia. No hay manera de seguir a Jesús si no estamos también renunciando a los ídolos del mundo, lo que tú has seguido en este mundo. No hay manera de avanzar con Cristo si tú no dejas de lado aquellas cosas del mundo que te ponían a mirar en otra dirección. Para ser buenos discípulos de Jesús, necesariamente hay que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de cada día. Mirar a Jesús implica tomar la cruz de cada día, dejarlo todo y seguirlo. Ese es el discipulado, hermanos queridos. No hay discípulos auténticos de Jesús siempre y cuando no hayan renunciado a sí mismos, no aprendan a llevar la cruz de cada día y no hayan aprendido tampoco el hecho de dejarlo todo, de estar caminando con Jesús. Jesús va bordeando la orilla del mar, va pasando por diferentes lugares. Primero vio 2 hermanos, más adelante otros 2, lo que significa que vamos avanzando en el camino de la vida con Jesús, pero al avanzar, Él siempre debe permanecer. Crecemos como seres humanos, pero crecemos en Dios. Todo este dinamismo se desprende de la mirada y la llamada de Jesús, de la misma palabra del Evangelio para nosotros, que en Él encontramos. Ese es el Evangelio, sus palabras, su mirada, su llamada. Por eso ese movimiento se da después de mirar a Jesús, de saber que nos contempla el Señor. Jesús contempla tu vida, te mira con amor y misericordia, y justo porque te ha mirado es que tú estás con la disposición de seguirle. El discípulo, quien toma la decisión de seguir a Jesús, primero se sintió observado por Él, se sintió mirado en su corazón, en su vida más íntima. Somos discípulos de Jesús, pero es porque Él nos ha mirado con ese amor. El verbo mirar en el Evangelio, bueno, hay varios verbos, por supuesto, hay varios verbos para mirar, pero este mirar de Jesús es una mirada al interior del corazón, es una mirada con detalle, con exclusividad, incluso con cariño. Esa es la mirada de Jesús. No es una iniciativa que parte del hombre, no se trata del camino del hombre, sino del camino de Dios entre los hombres. Se parte del ser humano, pero con la condición de dejarlo todo. Entonces la iniciativa siempre viene de Dios. Él es el que camina y el que invita para que vayamos detrás de Él. No es el camino del hombre, es el camino de Dios con nosotros. La llamada al seguimiento, es decir, a seguir a Jesús, constituye todo el tejido social, todo el tejido del Evangelio de Marcos, la llamada y el seguimiento. Todo este Evangelio se va a tratar de esto, de un Dios que llama y una persona que responde. A lo largo de todo el Evangelio, esto es lo que va a ocurrir. Se parte del hombre, la única condición es dejarlo todo, como les decía. El Evangelio termina precisamente con las palabras: Él irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. La Galilea, donde veremos a Jesús resucitado después. Si seguimos lo que Él ha dicho, es precisamente el comienzo del Evangelio, nuestra vida cotidiana, donde Jesús dice: vengan conmigo. Siempre va adelante. Vayan a Galilea, allí lo verán, le dijo el ángel a las mujeres, mandando el recado para todos los demás discípulos. Vayan a Galilea, es decir, vayan allí donde todo ha empezado. Jesús empezó el ministerio en Galilea. Marcos termina como empezó, lo comienza en Galilea predicando, pero lo termina en Galilea subiendo al cielo. ¿Y por qué en Galilea? Pueden ser varios motivos. Una contraposición al orden establecido desde Jerusalén, a un orden antiguo. Puede ser el inicio de la novedad, puede ser la llamada a que los discípulos de Jesús estén en medio de todos, no solo de los judíos.
también es la Galilea de los paganos. Puede ser una llamada a ir allí donde se necesite un cristiano dando buen ejemplo, buen testimonio. El seguimiento es el nexo entre Jesús y el cristiano. La vida cristiana es la vida basada en el Evangelio, una vida que se realiza siguiendo paso a paso el camino que Jesús ha recorrido. El Jesús a quien debemos seguir es un móvil, sale siempre, sale de la vida del hombre y de sus criterios, hasta cuando salga incluso de la muerte del hombre, dejando el sepulcro vacío. Jesús se mueve, sale para llegar a algún lugar, siempre está en salida para luego poder entrar. Y es lo que nos pasa a nosotros, vamos en salida de nuestro propio corazón y orgullo para poder entrar cada vez más en el misterio de Dios por medio de este discipulado. Hay una aplicación a la vida. Todos seguimos al que nos acompaña. Para los discípulos hubo una llamada explícita de seguir a Jesús. Para otras personas luego se dará también una llamada, porque en la iglesia a algunos se les concede ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, como San Pablo lo dice en Efesios 4:11. Jesús constantemente nos llama para ponernos al servicio de. Esa es la aplicación a la vida. Dios te ha llamado, pero no te ha llamado simplemente a hacer nada. Te ha llamado por el contrario a hacer algo. Es una llamada, es un seguimiento de Jesús, pero al mismo tiempo es una llamada para hacer lo que Jesús hizo, salir de sí mismo para ayudar a los demás. Mis hermanos, esta es la reflexión acerca de esta parte del Evangelio. Espero que retengan toda esta información en la mente y en el corazón para que ustedes se apoyen también en su seguimiento, o quienes son catequistas, para que sepan transmitir a sus grupos de niños, jóvenes y adultos en las comunidades básicas esta gran verdad. Jesús está en movimiento porque nos quiere llevar al Padre, pero al mismo tiempo debemos ponernos en movimiento, saliendo, sabiendo salir del mal, del pecado, de todo aquello que frustra el plan de Dios en nosotros. Esto es lo que quería transmitirles por hoy. Ojalá que esta palabra nos haga conscientes de que somos discípulos del Señor y que nuestro discipulado es algo muy activo, porque hay que trabajar bastante en el corazón para poder agradar a Dios. Hermanos, gracias a ustedes por participar en este programa de hoy. Que el Señor les favorezca y fortalezca siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros. Bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra. Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios.